Hola a todos. Hola a todos. Es un placer tenerlos en este Mayulive. Como ya sabemos, este programa sale cada semana y es totalmente gratuito para nuestra comunidad en redes sociales. Muy bien. Hoy hablaremos sobre gestión de costos en transporte de carga, teniendo como invitado especial al ingeniero Jorge Rosario. Ingeniero, es todo suyo el espacio. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Les saluda el ingeniero Jorge Rosario. Vamos a ver el tema de costos de transporte. Procedo a compartir pantalla. A ver, ahorita me habilitan para compartir pantalla. En un momento, ingeniero. Sí, por supuesto. A ver, mientras habilitan la pantalla, para comentarles únicamente que a veces hay desconocimiento o no es tan fácil hacer costeo. Justo ya está la pantalla ya. Nos falta, disculpen un segundito más. Ahora sí, gracias por su paciente espera. Y como les estaba diciendo, muchas veces hay... Ah, por cierto, ¿todo bien con el audio? ¿Todo bien con la imagen, por favor? Antes de seguir. ¿Todo bien con el audio y con la imagen? Está perfecto, ingeniero. Ok, excelente. Como les decía, a manera de brevísima introducción, muchas veces se nos dificulta, incluso para los empresarios o quienes están o estamos, me incluyo, metidos en el tema de transporte, se nos dificulta hacer un costeo porque entenderemos que el transporte es un servicio. Y esto no es cliché, esto es una cuestión importante. Muchos de ustedes han estudiado, han llevado o llevarán, si es que aún son estudiantes, el tema de contabilidad de costos. En la universidad, en el instituto, hasta las maestrías, diplomados, cursitos que se pueden hacer. Por ser de mayo tenemos varios cursos de costos. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces lo que nos enseñan es contabilidad de costos enfocados en la industria. Y estaremos de acuerdo que dar un servicio tiene diferencias clave con elaborar un producto. Y cuando estamos transportando carga o personas, estamos dando un servicio. ¿Por qué? Porque no estamos creando, manufacturando, construyendo, ensamblando algún producto nuevo a partir de materias primas, de materias auxiliares, etcétera, ¿no? Pero vamos al punto. Obviamente el título es costos en transporte de carga. Brevemente, unas cositas de transporte, brevemente, porque el enfoque tiene que ir más que nada en costos en la sesión de hoy. Recuerden entonces que cuando hablamos pues de transporte terrestre de carga, estamos hablando de vehículos motorizados. Estamos hablando de vehículos motorizados, ¿no? Aunque lo que voy a decir puede sonar un poquito tonto, por más que nos consigamos pues una carreta lo suficientemente grande, no podría considerarse eso como transporte, al menos para el tema del costeo, no podría considerarse como transporte terrestre de carga, sino aquellos transportes que usen o vehículos motorizados. ¿No? Tener en cuenta eso. Tipos de vehículos en el transporte terrestre de carga, hay un montón: camiones, remolques, tráiler, tractos, semirremolques, semitrailer. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Tenemos los camiones de 2 ejes. ¿Por qué 2 ejes? Acá hay 2 ejes, pues. En serio, esa es la respuesta, no estoy jugando, ¿no? Un eje donde están las 2 ruedas delanteras y otro eje donde están las ruedas, pues, de la parte trasera del chasis. Mucha de esa terminología se usa en Perú.
puede que en sus países de origen usen una terminología diferente. Por eso puse las imágenes para que se hagan una idea, ¿no? Si en su país tiene otra denominación, normal, al menos usemos la imagen como referencia. Tráiler de 5 ejes, bueno, acá es un bitren, como se conoce, ¿no? Un camión, y le estamos enganchando, pues, atrás esta carreta, este furgón, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué 5 ejes? 1, 2, 3, 4, 5. Así, literal. Este es un tracto. Ojo, si han visto Transformers, pues este es Optimus Prime, ¿no? Por así decirlo. Pero está vacío, me dirán. Bueno, no es que esté vacío, así son los tractos. Y tú luego le enganchas, vamos a ver una foto, me parece, ¿no? Le enganchas atrás el furgón, la carreta o la plataforma, etc. Bueno, esta es una vista trasera. Esta es una vista trasera de un tracto. Semirremolque o plataforma de 3 ejes. O sea, esta plataforma la enganchas con este tracto. La enganchas con este tracto. No solamente puedes enganchar plataformas, sino también puedes enganchar cisternas. Acá van fluidos, ¿no? O sea, líquidos o gases incluso. Tracto, 6x2 o 6x4, depende, ¿no?, de la cantidad de ruedas. Aquí está el tracto y aquí está el acoplamiento o carreta o el furgón. Y todo esto es un semirremolque o semitrailer. Propiamente, ¿no? Semitrailer, ¿no? Semirremolque o semitrailer, ¿no? Aquí está, creo que acá está más visible. La cabeza, el Optimus, como yo le digo, y atrás, pues, el acoplamiento, que en este caso es un furgón. Entiéndase como furgón, pues, como una caja. Plataforma, entiéndase, pues, esta plataforma, ¿no? Ya es la forma más sencilla de decirla. A ver, sigamos. Este es un semirremolque, o se le conoce también como volquete. Es decir, al tracto tú le enganchas esta tolva, se alza para descargar desmonte, piedras, ¿no? Se usa sobre todo en minería. Principales tipos de vehículos, recuerden que la nomenclatura es peruana, nos podemos centrar en las imágenes, C2, C3, etc. Ya es nomenclatura propia del país, un poquito más específico. Configuración del vehículo, según la cantidad de ejes y la cantidad de neumáticos, posteriores, claro. Acá tenemos más datos técnicos, lo voy a pasar un poquito porque nos queremos centrar en la parte de costos. También tenemos el tiempo un poquitito limitado, ¿no? Normativa en el transporte terrestre, peruana, por supuesto, normativa peruana. Tabla de pesos y medidas, cuánto podemos llevar, o mejor dicho, ¿no?, el peso bruto máximo según la configuración vehicular. Según la configuración vehicular. ¿De dónde sale esto? De la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. Yo entiendo que en la página del Ministerio de Transportes o la Oficina de Transportes, como lo llaman en su país, debe haber por cada país este tipo de configuraciones, ¿ah? Muy atentos con eso. Acá tenemos más información de índole técnica, más información de índole técnica. A ver, ¿no? Este es otro dato técnico. ¿Cómo seleccionamos flotas según la relación entre la potencia que tienen y el peso vehicular? O también el tipo de cabinas, el tipo de neumáticos, el tipo, pues, de complemento, de acoplamiento. Depende de lo que vas a llevar, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tú vas a llevar, digamos, vas a llevar alguna máquina, algún activo, por ejemplo, puedes estar llevando montacargas, lo pondrías obviamente con las correas y el intrincado respectivo, en plataformas, lo puedes llevar en plataformas. Pero si tú quieres llevar cajas de comida, tranquilamente comida, alimentos, ¿no? Lo puedes llevar en furgones. Más aún si es refrigerado. Ok, o sea, la selección de la flota está muy acorde al uso que necesitas darle. Condiciones para formalizar a la empresa de transporte. Nuevamente esto es datos peruanos. Entiéndase que tu empresa de transporte necesita una cierta formalidad.
Sin esa formalidad no puedes operar. Que existan personas pues que hagan el negocio de transporte sin tener la formalidad, lo diré sin medias tintas, precisamente están fuera de la ley y no debemos hacer eso. No debemos hacer eso. ¿A qué me refiero? A que simplemente no tienes un registro único de contribuyente para poder hacer empresa, ¿no? Simplemente eres una persona natural que por obra tiene un camión, da servicios sin comprobante, sin pagar impuestos, nada, ¿no? En fin, eres un informal, como se dice. Reglamento de comprobantes de pago, guías de remisión, estos son datos ya más especializados, los paso por alto como complementos, aspectos de seguros de transporte. Ojo, ojo que por si acaso, esto que estamos hablando, que sí es más específico, más técnico, tiene un impacto en costos, ¿ah? No los he colocado pues únicamente en las diapositivas como adorno, no los he colocado para pasarlas por alto. Esto vamos a ver dentro de unos minutos que tiene su correlato en el tema de costos, el tema de documentación, seguros, etcétera. Seguros. A ver, estaremos de acuerdo también. Los seguros no son gratis, ¿o sí? Es decir, si vamos a asegurar la carga, vamos a asegurar el vehículo, ya sea una póliza individual o una póliza para toda la flota, individual entiéndase para un camión, para un vehículo, ¿cuesta o no? Y si alguien conoce una empresa que te lo hace gratis, me avisa. Claro que cuesta. Y ese costo, correctamente asignado, se debe cargar al flete, entiéndase por flete lo que le voy a cobrar al cliente por darle servicio de transporte de carga. ¿Se debe cargar? ¿Sí o no? Estaríamos de acuerdo todo el mundo en decir que sí, a menos que alguien quiera trabajar gratis. No lo sé, ¿no? No creo que esto sea lo más común. ¿Cómo estructurar los precios para un servicio FTL, entiéndase, llenado completo, full track load, o sea, llenado completo el camión, en Semitalia transportando productos de un peso equivalente de 500 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esta es una pregunta abierta, vamos a ver el costeo, pero esta es una pregunta abierta, obviamente en un seminario con más tiempo lo hacemos lo hacemos como un trabajo en clase, ¿no? Ahora vamos a ver propiamente la parte de costos. Vamos a ver propiamente la parte de costos. Acá sí vamos un poco más lento. Clasificación de los costos. ¿Qué les dije al inicio? Que muchas veces se nos dificulta hacer el costeo de transporte porque inmediatamente apelamos a nuestros conocimientos en costos, pero nuestros conocimientos en costos suelen ser, en primera instancia, costos industriales. ¿Pero por qué no los aplicamos? Porque no estamos haciendo una actividad industrial. En transporte no transformamos nada en el sentido de convertir una materia prima en un producto terminado, eso no hacemos. ¿Qué cosas hacemos en transporte? Movemos personas o movemos cosas. No las transformamos, no las convertimos, no las alteramos, las movemos de un lugar a otro. Y entiéndase que en las condiciones más seguras posibles. Ok, ¿a qué voy? A que para poder trabajar costos de transporte vamos a usar su clasificación según su comportamiento en variables y en fijos. En los costos industriales también se puede trabajar con costos variables y costos fijos, no lo voy a negar. Pero esa clasificación en particular es bastante útil para el transporte de carga. Mientras que recordarán, ¿no?, que en el costo industrial trabajamos con los elementos de producción y con diversos sistemas como costos por procesos, costos por orden de pedido, costos conjuntos. No, en transporte es más fácil trabajarlo como costo fijo y como costo variable. ¿Qué es un costo variable en transporte o costo variable unitario, ¿no?, si lo quieres llevar a kilómetros, por ejemplo? Costo variable en transporte son aquellos que vas a pagar, son aquellos que la empresa va a desembolsar dinero, si solo si el camión se mueve. Si solo si el camión se mueve. Por ejemplo, combustible. Luego vemos algunos números. Por ejemplo, combustible. Díganme ustedes, si el camión se mueve, ¿consume combustible? Sí. Mientras más se mueva, más combustible debe consumir. Si el camión está quietecito sin hacerle daño a nadie ahí en la cochera,
¿Consume combustible? No. Entonces, esa es la esencia de un costo variable. Se desembolsará dinero en el mismo si, solo si el camión se mueve. Costo fijo unitario, o bueno, costo fijo en general. En resumen, son aquellos costos atribuibles al tiempo o de una forma más sencilla. Es un costo fijo si es que los vas a desembolsar, se mueva el camión o no. Mientras que en el variable, sí, solo si lo pagas, si se mueve el camión, el fijo, se mueva o no el camión, tú lo vas a pagar porque está en función del tiempo y no en función del kilometraje o movimiento del camión. Ejemplo, la depreciación. Típico concepto contable. Entendemos que los activos y los camiones, claro que sí son activos, entre comillas activos fijos, y digo entre comillas porque los camiones no se compran para estar fijos, pero pues ese ya viene, yo prefiero decir activo no corriente, ¿no? Pero bueno, activo fijo. Ok, entonces el camión se va a depreciar, porque la depreciación es por día. Ya sé que depende del método de depreciación, pero generalmente en transporte se usa el método de línea recta que está en función del tiempo. Si el camión lo usas para viajar a todo el país, se va a depreciar. Si el camión lo tienes guardadito en la cochera sin hacerle daño a nadie, también se va a depreciar. Si tú sacas un préstamo para comprar tu camión o lo financias con leasing, la cuota que vas a pagar, aunque para ser exactos hablaríamos de los intereses, ¿no? Pero a ver, para dejarme entender, tú te sacas un préstamo para comprar tu activo, comprar tu camión. El camión trabaja, llega a fin de mes, le pagas al banco. El camión no se movió ni en la esquina, llega a fin de mes y el banco te va a cobrar, ¿sí o no? Sí. Dejemos de lado eso del periodo de gracia, que es una cuestión bien circunstancial. Se mueva o no el camión, trabajes o no, tengas clientes o no, ¿qué cosa es el banco? Espera su pago puntual, fin de mes o la fecha que hayas quedado. Esa es la esencia de un costo fijo. Se pagan, se mueve el camión, sí o no. Costos cuasi variables o cuasi fijos también le dicen. Aquellos costos que son un poquito complicados de clasificarlos como fijos o como variables, porque o no están en función de los kilómetros o no están en función del tiempo. Por ejemplo, viajes, labores de carga y descarga. Ahora, no, acá seguros, un pequeño errorcito, seguros es para fijos, ¿no? Para fijos. Mil disculpas, ¿no? Acá seguros no va. Labores de carga y descarga, peajes. Pero ¿por qué son casi variables o casi fijos? Porque no siempre vas a usar carga o descarga. No siempre vas a usar carga y descarga. La carga y descarga básicamente lo trabajas por viaje, no por días de viaje, no por kilómetros recorridos. Tú puedes moverte 1000 kilómetros y hacer una carga. O sea, contratar gente para que te haga la carga del camión o la descarga. Tú puedes moverte 10 kilómetros y contratas a la misma gente para que te haga la carga y descarga, ¿no? No está en función de kilómetros. Tampoco está en función de días. Tú puedes hacer un viaje que te tome 5 días llegar al destino, carga o descarga, pagas un monto. Tú puedes tomar un viaje que te tome 15 minutos, igual, ¿no? Pagas la carga y descarga. No está en función del kilometraje ni de la cantidad de días. Y seguros son fijos, ¿no? Con un pequeño errorcito de tipeo. Otros factores que se involucran en los costos. Otros factores involucrados en los costos, ¿no? Duración y distancia real. A veces proyectamos que el viaje nos va a tomar 3 días, en realidad nos tomó 5, y ese aumento de días incrementa los costos fijos. Factor de ruta, estado y geografía de la misma. Consumes más combustible cuando manejas más rápido o cuando el camino está más empinado o es más agreste, o como decimos en Perú, ¿no? Cuando manejas por trocha, entre otros factores, ¿no? Entre otros factores. A ver, acá tenemos, bueno, este es un índice, uso de la capacidad instalada. Esto es más que nada para gestión de indicadores, ¿no? Más que costos, gestión de indicadores. La cantidad de vehículos operativos, vehículos inoperativos, vehículos ociosos. Cálculo del índice de capacidad instalada. Ojo, ¿no? Acá
como podemos ver, ¿no? Cuántas unidades tenemos operativas, cuántas unidades inoperativas y cuántas unidades ociosas. Con unidades ociosas entiendan unidades que están sin hacer nada. No confundir con inoperativo. Inoperativo es que por temas técnicos o hasta por temas legales no puedas usarlo para los viajes. Ocioso es cuando están listas, habilitadas, pero no hay a dónde mandarlas. O lo que es peor, tercerizas, y eso es típico en transporte cuando no hacen bien su programación, tercerizas camiones, o sea, le pagas un tercero para que te haga el transporte, cuando tienes ahí como 9 camiones tirados en la, no tirados, ¿no? 9 camiones en la cochera, pues sin usar. Ese es el colmo de la ineficiencia, ¿no? Pero ya son otros temas que están ligados más que nada a la gestión de operaciones, más que los costos, a la gestión de operaciones. Igual acá ya son pautas para calcular este índice. Vamos ahorita a retomar el tema de costos. Estructura básica de los costos de flota. Ojo, cuando, a ver, ok, ya, ahí empieza la parte numérica. Ojo, cuando decimos, o al menos cuando yo digo, voy a hablar por mí, cuando yo digo costos de transporte, me estoy refiriendo a costos y gastos. Formalmente debería decir costos y gastos de transporte. Vamos a hacer un curso, un seminario, un Mayulif de costos y gastos de transporte. Bueno, esa es la formalidad. Los gastos también, o parte de ellos, deberían ser cargados al flete. Aquí hay polémica porque pueden encontrarse con algún contador o pueden encontrarse con algún ingeniero, algún consultor que les diga, no, no, gastos no van en el flete, ¿no? Gastos es un tema que únicamente debe asumir la empresa. Ya, ahí hay diferencias. Yo sí soy de la escuela, soy del grupo que piensa que una parte de los gastos sí debe ser incluida en el flete o incluida en la tarifa final del producto terminado, si es que estuviéramos hablando pues de un caso industrial. Ya, dejando esa polémica de lado, al menos en lo sucesivo, cuando digo costos de transporte, quiero decir costos y gastos. Un poquito por costumbre o por flojera, digo únicamente costos, ¿no? Pero formalmente estoy hablando de costos y gastos de transporte. ¿Por qué? Porque costos de operación, entiéndase, pues, aquellos costos fijos, aquellos costos variables involucrados para que el camión se mueva y dé el servicio o para que el camión pueda operar. Gastos administrativos. Estaremos de acuerdo que para que el transporte del servicio tiene que haber una estructura administrativa que dé soporte, ¿o no? Y es que la persona que elabora la guía de remisión, y es que el contador mismo de la empresa, las personas de recursos humanos, todos estos profesionales, trabajadores, de una u otra manera contribuyen a que el servicio se dé. El asesor legal de la empresa, el abogado, qué sé yo. Gastos de venta. Evidentemente los vendedores o los agentes comerciales, como quieran llamarle, que ofrecen los fletes, pues si no ofreces fletes, si no se ofrecieron los fletes, ¿cómo daríamos servicio? No tiene sentido. Gastos financieros, propiamente cuando financiamos, ya sea por leasing o por préstamo, la adquisición de camiones. También sobran palabras para decir que sin camiones no puede haber servicio de transporte. A ver, acá tenemos, a ver, un casito. Vamos a empezar propiamente con la parte numérica. Vamos a empezar propiamente con la parte numérica. Muy atentos, por favor. A ver, muy atentos, ¿no? Empezamos la parte aplicativa. Costeo aplicado a una empresa de transporte. Tamaño de la flota, modelo del camión, capacidad de carga, metros cúbicos, ¿ah? M3 como metros cúbicos. Periodo de operación, 25 días al mes. ¿Por qué 25 días? Pues eso es relativo. Si haces transporte de carga a nivel nacional, probablemente, y esto es así, lo he visto, bueno, en mi país y cuando he hecho consultorías para otros países, pues también me lo han afirmado, ¿no? Cuando haces transporte de carga a nivel nacional, no conoces domingos, no conoces feriados, no conoces Navidad, no conoces nada, ¿no? El trabajo es ininterrumpido.
Sin embargo, a lo mejor no haces transporte de carga a nivel nacional, haces transporte local y no repartes domingos, no repartes feriados. Entonces, si fuese ese tu caso, no consideras 30 días al mes, consideras 25, 24, qué sé yo. Índice de uso de capacidad instalada es 1, o sea, podemos usar toda la flota. A ver, ahora sí, entremos un poquito a los numeritos, ¿ah? Entremos un poquito a los numeritos. Son cálculos sencillos, por favor, a ver, síganme, son cálculos sencillos. Mano de obra directa. Mano de obra directa. 11 conductores, 3 auxiliares. El monto total es el salario que ganan y la carga social, o entiéndase beneficios sociales, es del 45%. Es del 45%. El monto total, aquí estoy colocando números cualquiera para no demorarnos, 14.500. A ver, lo vas a dividir entre la cantidad de días, esto es mensual, ¿no? Esto es mensual, esto se refiere a un monto mensual, 14.500, la cantidad de días al mes, el tamaño de la flota, y bueno, este uno porque estamos usando pues toda la flota, ¿no? O sea, no estamos usando o no tenemos inoperativos, nada de eso, estamos usando toda la flota. ¿Cuánto es el costo por día? Mano de obra, recuerden que es un costo fijo. Sí, solo sí, acá un poquito me desespero. Sí, solo sí. Tus conductores, tus auxiliares, están con contrato, están gozando de una estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque si tú le pagas a tus conductores por vuelta, por viaje, entonces vendría a ser un costo variable. No pensemos, como ocurre muchas veces, que la mano de obra directa siempre va a ser variable o siempre va a ser fija. Va a depender de las condiciones en cuanto a las condiciones de estabilidad laboral de tus trabajadores. Aquí está, ¿no? Costo fijo, es un costo fijo. Seguimos, ¿no? Mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta. ¿A qué se refiere mano de obra directa y mano de obra indirecta? Mano de obra directa es el trabajo de aquellos profesionales involucrados de forma inequívoca, es decir, no hay forma de equivocarse, es algo bastante evidente en la generación del servicio. Más sencillo, sin tantas palabras. ¿Podemos hacer servicio de transporte de carga sin conductores? Difícil, ¿no? Por no decir imposible. A menos que me digan que están usando camiones autónomos, pero creo que esa no es la gran realidad, no es la realidad de la región, ¿no? Latinoamérica. Tal vez en Estados Unidos, Canadá, no tengo la estadística, pero al menos en Latinoamérica, todavía la antigua, pues tenemos un conductor, perdón, un camión y su conductor como mínimo. O dos conductores es que manejan todo el día, ¿no? Ok. Entonces, mano de obra directa es el trabajo de aquel profesional que te permite crear de manera inequívoca, generar el servicio, prestar el servicio. Mano de obra indirecta. Ninguna de estas personas maneja. Ninguna de estas personas se sube a la cabina y maneja el camión al destino, al cliente. Sin embargo, estaremos de acuerdo también que el trabajo de estos profesionales ayuda que los conductores, la mano de obra directa, hagan el servicio. Porque si bien es cierto, sin el conductor el camión no se mueve, pero también para que el camión o con el camión cumplamos el servicio que necesita, se necesita una programación, se necesita una coordinación, se necesita toda una serie de cosas que las hacen aquellos profesionales que podemos calificar como mano de obra indirecta, aquellos que no manejan, pero que con su trabajo aportan a que el servicio se genere. De la misma manera, ¿no? La remuneración mensual más su carga social, dividido entre los factores que hemos visto. Periodo de operación, tamaño de la flota, y bueno, este uno por defecto, que es la capacidad instalada que estamos usando. Costo fijo también. Costo fijo. Combustible. El combustible, cuando hablamos de combustible, recuerden que los costos variables en esencia son 3: combustible, mantenimiento y neumáticos, ¿ah? Combustible, mantenimiento y neumáticos. Ok, ¿no? El combustible tiene un precio. Acá hay un detalle importante. Esto es más contable que otra cosa. Precio de venta y valor de venta.
En ocasiones lo tomamos como sinónimos. No, 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 no. Así no es. No son sinónimos. Precio de venta, entiéndase el precio pues al consumidor final, entiéndase el precio que incluye impuestos. Valor de venta viene a ser aquel monto que se paga sin impuestos. ¿Y qué diferencia hay de hacerlo con o sin impuestos? Recuerden algo, para estructuras de costos, para estructuras de costos, eh, no se trabaja con IGB o IVA. ¿Por qué se divide entre 1.18? Porque el 18% sobre el valor de venta es, perdón, sobre el precio de venta es el porcentaje del IGB en Perú, Impuesto General a las Ventas. Pero en otros países se llama IVA, Impuesto al Valor Agregado. Para el costeo es sin IGB o sin IVA. Recuerden eso siempre. Seguimos, ¿ah? Todavía no hemos acabado esa parte. Ahora, el vendimiento del combustible va a estar en función de, a ver, siguiente, ya, va a estar en función de las condiciones de la ruta, o se le conoce técnicamente como gradiente, y de la carga que vas a llevar. Los camiones, mientras más cargado es el camión, menor rendimiento. ¿Por qué? Porque consume más combustible. Mientras más ligero vaya el camión, mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque consume menos combustible. Si está cargado o no, el esfuerzo es mayor y por ende el consumo de combustible es mayor. Claro está que si la ruta tiene mayores gradientes, es una forma bonita de decir, está más destruida la pista, también, ¿no? Mientras mayor sea el gradiente, los rendimientos en comparativa suelen ser menores, ¿no? Miren, mismas cargas, pero un gradiente más alto, rendimientos menores. Y si la gradiente es pronunciada, o sea, estás manejando prácticamente en el cráter de la Luna, en cráteres de la superficie lunar, pues el rendimiento baja aún más. Típico, ¿no? En países como Perú, donde no es para sentir orgullo, pero en la realidad hay rutas que son muy malas, muy malas. Aún así, pues se hace patria, se hace empresa y se trabaja. A ver, sigamos, sigamos, todavía no hemos acabado, estamos un poco más de la mitad. ¿Cómo sacamos el costo por kilómetro de combustible? ¿Cómo sacamos el costo por kilómetro de combustible? Vamos a asumir una carga de 30 toneladas y el vendimiento es de 7 kilómetros por galón. O sea, en este caso, ¿no? Imagínense que estamos en una pista bonita, gradiente leve, o sea, está simpática la pista como para tomarse una foto en la pista. Estás llevando 30 toneladas y según nuestro cuadrito mágico, el vendimiento es de 7. Así que ese dato va a ser de vital importancia para el desarrollo de la trama. A ver, ¿no? ¿Cuánto costaba el combustible, el valor de venta, o sea, sin el IGB, sin el IVA? 9. 9 soles, soles de la moneda de Perú, 9 soles por galón, ¿ya? ¿Cuál es el vendimiento? 7 kilómetros por galón, acá, lo hemos puesto al revés, ¿no? Kilómetro por galón, acá lo hemos puesto al revés, ¿no? Galón por kilómetro. Ok, haces esa operación ultra sencilla y ¿qué te sale? Que en combustible, costo variable, en combustible vas a desembolsar 1.28 soles o unidades monetarias por kilómetro. Recuerden que los costos fijos están en función de días. Podrías llevarlo hasta horas, pero dejémoslo en días. Días. Los costos variables van a estar en kilómetros. Los costos variables van a estar en kilómetros. Vamos a ver, ¿todo bien? Sigamos. Mantenimiento. Ya, esta es una cuestión bien técnica. No soy propiamente ingeniero mecánico, ¿no? Así que no podría explayarme demasiado. Sin embargo, y este consejo es para todo aquel profesional que sin ser mecánico, sin ser especialista pues, en temas muy técnicos, mi consejo es el siguiente. A lo mejor pues eres contador, a lo mejor eres financiero, a lo mejor eres ingeniero industrial, pero que está metido más que nada en procesos, en logística. No subestimar el tema técnico, el tema de mantenimiento. ¿Por qué? A ver, permítame ver. Porque acá hay una cuestión importante.
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo no son iguales. Y no solamente es por el nombre. Repito, si eres un profesional alejado de los fierros y motores, tienes que saber lo mínimo para diferenciar preventivo de correctivo. ¿Qué es ese mínimo que tenemos que saber los profesionales que no hemos sido bendecidos con los talentos para entender la parte técnica o muy técnica? Tenemos que saber que los preventivos son presupuestables, son desembolsos producto de el desgaste normal de la máquina, que generalmente son lubricantes, filtros y aceites. El preventivo es de fábrica, presupuestable, es un costo que se va a dar sí o sí. Y si algo es presupuestable, esto les encanta a los financieros, si algo es presupuestable, puedes proyectarte, puedes reservar dinero, como se dice, ¿no? En términos contables, generar provisiones, contables financieros, generar provisiones. Acá, ¿cómo se halla? Simplemente totalizamos el mantenimiento preventivo que según la casa, cuando digo casa es la casa matriz donde nos vendieron el camión, la fábrica, cada 10.000 kilómetros tenemos que soltar 394 soles. Entonces, este es el costo por mantenimiento preventivo. Ya, y el correctivo, bueno, acá hay más, ¿no? Acá hay más. Ya lo suman, ¿no? Ya lo suman ustedes, tareita. Ya, y el correctivo es un costo extraordinario que precisamente corresponde a un desgaste extraordinario, anormal, de la máquina. Ojo, el correctivo sí o sí se va a dar, así no quieras, porque toda máquina, todo activo, por más que tenga al mejor operador del mundo, se va a desgastar. Así son las cosas, se desgastan. Pero el correctivo, entiéndase que se debe a siniestros, se debe a excesos de carga, a mal manejo del conductor. Entonces, por el mal manejo del conductor o por no gestionar adecuadamente ciertas situaciones, ¿a qué me refiero con eso? El camión está súper cargado, la pista parece el cráter de la luna, ¿y qué hace nuestro conductor estrella? Se cree Toretto y va a 100 kilómetros por hora, ¿no? Con un camión súper cargado, con una pista súper bachosa, y eso va a maltratar la máquina. Conclusión, termina el viaje, Toretto se entrega el camión y resulta que se dañó la bomba de agua, se dañó el cooler, se dañó el turbo, se dañó el disco de embrague y eso es carísimo. Todo porque el señor hizo una mala operación, una mala conducción. Entonces ya saben, ¿no? Mis queridos profesionales no técnicos, me incluyo, tenemos que saber la diferencia entre preventivo y correctivo. Preventivo es presupuestable, correctivo es extraordinario. El correctivo debe ser mínimo o no existir. ¿Cómo hacemos eso? Supervisando la operación del conductor. El preventivo va a suceder. Así que no debemos sorprendernos tanto. El correctivo de la misma manera, ¿no? Un promedio sobre la cantidad de kilómetros que, ojo, ¿no? Este es un dato de fábrica para el preventivo. Esto es más que nada estadística o historia de la empresa. A ver, sigamos, estamos entrando a la parte final. Neumáticos de la misma manera. Recuerden que tenemos neumáticos direccionales, tenemos neumáticos de tracción. Ojo, ¿no? Acá entiéndase que estos son los neumáticos del tracto y estos son los neumáticos del complemento. Recuerden que, tenemos 14 neumáticos que te cuestan esta cantidad de dinero más 14 reencauches entre la cantidad de kilómetros de cambio para los neumáticos nuevos y de reencauche para los neumáticos que han sido usados. Te sale este valor. Lo mismo vas a hacer para los neumáticos de tracción. Sumas ambos montos y te sale el costo por neumático. Sumas ambos montitos y te sale el costo por neumático en kilómetros por hora. Ya saben, e insisto bastante para que les quede bien grabado,
Costos variables son tres, son los costos de mantenimiento, neumáticos y combustible. Depreciación. A ver, aquí están los cálculos, ¿no? Estos son los datos. Precio de venta del tracto, o sea, el Optimus, ¿no? La parte delantera. Precio de venta del semirremolque. Ok. Precio de venta del semitrailer, o sea, semirremolque, pues entiéndase el acoplamiento. El tracto, la cabeza, ¿no? El Optimus. Sumas ambos y ya tienes el semitrailer, ¿no? Sumas y acá está, $107.000. Ok. Este es el precio, ¿ah? Ya saben, señores, señoritas, la diferencia entre precio y valor de venta. Para costeo usamos el valor de venta. Dividen 107.000 entre 1.18, que es el factor de IGB para Perú, o de IVA, depende de su país, y le sale este monto. Ahora, lo llevan bueno, yo lo estoy llevando de dólares a la moneda peruana. Ojalá algún día volvamos a tener esta tasa de este tipo de cambio en Perú. Ahorita está bordeando los 4 soles por dólar. Ok, ¿no? Le sale acá un monto, ustedes lo llevan a la divisa de su país. Sigamos, ¿no? Periodo de depreciación. En Perú, y esto es un dato tributario, se puede depreciar hasta un máximo de 20% o 5 años. Lo podríamos depreciar también en 10 años, porque el máximo tiempo de depreciación, el máximo porcentaje de depreciación es 20%. 20% equivale a 5 años. Aquí hemos elegido 10%. 10% equivale a 10 años. Valor de recupero. Estamos siendo un poquito rápidos, ¿no? Estamos siendo un poquito rápidos en los cursos. Valor de recupero. ¿Qué significa eso? Significa que tu camión, al final de los 10 años, lo puedes vender hasta en un 20% de su valor original. Que lo consigas es otra cosa. Claro, es bonito hablar de acá a 10 años, ¿no? Posiblemente ni siquiera el contador que ha hecho esto esté 10 años después en la empresa, ¿no? Más aún en estos tiempos en donde la gente cambia tan rápido de trabajo. Pero así se procede por teoría. Ya digamos que después de 10 años, tú venderías ese camión en un 20% de su valor original. Ok. Ya con esto ya podemos sacar la depreciación tranquilamente. ¿Cómo sale la depreciación? El valor de venta del semitrailer en la moneda local de tu país, en la divisa nacional, le quitas el 20% del valor del recupero, que en este caso es 20% de ese monto. Lo divides entre la cantidad de meses del periodo de depreciación, 10 años por 12, que son 12 meses al año. Haces toda la parafernalia y te sale este monto. Este semitrailer, o sea, el tracto y el acoplamiento, al mes se deprecia, al mes, 1.978 soles. Lo llevas a días, nuestro mes de operación, perdón, los días de operación de nuestro mes es de 25 días. Ahí está, ¿no? Al día, ¿cuánto se deprecia? 79.12. 79.12. Ok, ¿no? Recuerden que la depreciación es un costo fijo. Recuerden que la depreciación es un costo fijo. Ok, depreciación de máquinas y equipos. Ojo, ¿a qué nos referimos con esto, con máquinas y equipos? Hay algo que se llama Thermokin, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y es el complemento que se pone para congelar los alimentos. Cuando llevamos productos refrigerados o productos congelados, usamos esta máquina, este Thermokin, o cámara, como le dicen, que permite congelar la carga. Y de la misma manera, ¿no? Ese es un activo y como activo se deprecia, ¿no? Acá lo estamos simplificando, que la depreciación mensual de esa maquinaria, de ese equipo, ese Thermokin, sea de 1.600 soles. Hacemos los calculitos que ya les dije y nos sale la depreciación por día. Seguro vehicular, miren, acá está correcto, ¿no? Es un costo fijo. De la misma manera. Tú se supone que pagas
al mes o pagas al año un monto y lo llevas a días. Ahora, si tú a lo mejor como gestor de transporte no tienes ese datito, la parte administrativa de tu empresa sí debe tenerlo. La parte administrativa de tu empresa sí debe tenerlo. ¿Seguimos? Ya estamos entrando al final. Otros costos de operación, acá solamente los mencionamos. Peajes, viáticos, alojamiento, gastos policiales, carga y descarga, seguro, nuevamente acá. Bueno, esto también, ¿no? Seguro vehicular, seguro de mercadería, que no es igual. Otros atribuibles al viaje. Gastos administrativos, hay un montón. Entiéndase que todo esto, si bien es cierto, puede parecer alejado o muy alejado del transporte, como quien dice, a ver, útiles de oficina. ¿Qué significa? Que si yo he gastado, la empresa ha gastado en comprar lapiceros, en comprar folders, post-it, eso se debe cargar al flete. Repito, algunos contadores dicen que no, yo digo que sí, parcialmente. Y no es porque pues yo quiera, pues como quien dice, hacer primar mi opinión, ¿no? Solo que soy de la idea y el sustento para eso vendría a ser la famosa cadena de valor de Porter, que hay actividades principales y actividades secundarias que te permiten crear el valor que pones en el mercado. Y los gastos administrativos corresponden a actividades secundarias que permiten generar el valor, o sea, el flete. Pero bueno, no, ese es otro tipo ya de conversaciones más doctrinarias. Gastos administrativos. De la misma manera, ¿no? Tenemos estos gastos administrativos mensuales, entre la cantidad de días y la cantidad de camiones. Acá nos sale por día. Incluso, le comento, este es un gasto fijo. Los gastos administrativos obviamente son gastos fijos. Incluso, en lo personal, ya para mis temas de consultoría, este valor considero un porcentaje para cargar en el flete, no todo. ¿Por qué? Porque si cargamos todo el gasto administrativo tal cual, quizás el flete se eleva demasiado, y si el flete se eleva demasiado, perdemos competitividad. Yo tomaría la mitad, aunque para eso hay métodos, pero tomaría un porcentaje de este gasto diario para no sobrecargar tanto al flete. Para no sobrecargar tanto al flete. Gastos financieros, de la misma manera, entiéndase los gastos atribuibles a el pagar por el leasing o pagar por el préstamo o el costo capital, costo del capital de trabajo, deuda para financiar crédito otorgado al cliente. Bueno, ¿no? Eso es un poquito más específico. Es un poquito más específico. A ver, esto es lo que tú te has prestado. Esto considera gastos por financiar al cliente específico. ¿A qué me refiero? Me refiero que a lo mejor al cliente tú le das crédito. Que al cliente tú le das crédito. Y el costo del capital de trabajo, es decir, lo que a ti te cuesta atender al cliente en una determinada parte, en un determinado periodo de tiempo, le tomas un porcentaje, que ese viene a ser el costo del dinero, y lo consideras como un gasto de financiamiento. Acá tú te estás financiando y acá estás financiando al cliente. Ahora, esto ya me escapa un poquito del transporte y entramos más a las finanzas. ¿Cómo financiamos a un cliente? Cuando digo financiar, en automático uno piensa dar dinero. Y con justa razón me dirán, no, pero yo no le doy dinero al cliente, ¿ah? No, el cliente me da dinero a mí, yo no le doy dinero, yo no lo financio. Falso. Tú lo financias. Lo financias en la medida que le das crédito. Sí, cuando decimos, te doy 30 días de crédito, 60 días de crédito, 100 días de crédito, lo estás financiando. ¿Por qué? Porque el cliente está trabajando con tu dinero. Recién cuando te pagas se saldó la deuda. Entonces, esta es una forma de cargarle algo por ese financiamiento. ¿Un interés se podría decir? Podría ser, ¿no? Podría ser. Resumen del cuadro de costos, ¿no? Acá tenemos un resumen de todos los numeritos que hemos venido, trabajando.
Perdón. Aquí está, ¿no? Costos variables por kilómetro, costos fijos por día. Miren, por kilómetro nos cuesta mover esta máquina para este servicio 1.65. Por día nos cuesta 231.36. Cálculo de la utilidad como rendimiento de la inversión. A ver acá. Acá estamos considerando un rendimiento del 15%, un valor de reposición de 89.000 y esta es la tasa de cambio. A ver. Ojo, si esta fórmula les parece un poquito compleja, recuerden que la utilidad más fácil se puede considerar un porcentaje que queremos ganar sobre el costo. Un porcentaje que queremos ganar sobre el costo. Cálculo de precio por viaje, acá tenemos la fórmula. Kilometraje por el costo variable por kilómetro, más el costo fijo diario por el número de días de servicio, más los costos cuasi variables, o sea, de cargas, peajes, ese tipo de cosas, más la utilidad esperada. Acá tenemos un ejemplito de la misma manera, ya desarrollado, o bueno, ¿no? Semi desarrollado. Acá tenemos costo variable total. Esta es la cantidad de kilómetros por el costo variable unitario. Costo fijo total, la cantidad de días. Incluso, ¿no? Miren, estamos usando estos mismos datos, 1.65 y 231.36. Esta es la estructura de costos. Esta es la estructura de costos. Acá estamos considerando esos datos, ¿no? 1.65, costo variable unitario, 200.36, costo fijo unitario. Aquí están los costos semivariables, peajes, viáticos, carga, descarga no hay. Carga, descarga no hay. Esta es la cantidad de kilómetros, esta ruta Lima-Trujillo, son 2 ciudades de Perú, 570 kilómetros. ¿Y cuánto dura la operación, el servicio? 2 días. 570 por el costo variable unitario, 2 días por el costo fijo diario, los costos semivariables que se cargan directamente, costo total, utilidad, bueno, le cargamos de frente a la utilidad, precio por viaje. La utilidad también puede ser un porcentaje del costo total, precio por viaje. Ahí tenemos el precio por viaje. Para ir acabando, ya estamos en los últimos minutos de la sesión. Siempre es bueno sacar una estructura sacar un porcentaje de costos. Generalmente, uno de los costos más altos suele ser combustible. Suele ser combustible. Es uno de los costos más altos. Fijación de precios, es decir, ¿cuánto debemos cobrar? A ver, esta pregunta puede sonar un poquito ociosa, porque si ya estamos presentando una estructura de costos para hallar una tarifa, un precio, entonces pues alguien dirá, bueno, ingeniero, ¿no? Cobre lo que le sale en el número. Sí, pero estaremos de acuerdo que el mercado tiene lógicas, que el mercado tiene formas de desarrollarse que van más allá de mi costeo. En otras palabras, como alguna vez me lo explicaron, al mercado, a los clientes, no les interesa mi Excel. ¿A qué me refiero? A que si yo voy a un cliente y le digo, no, señor cliente, mire, le presento todos mis costos bien bonitos y usted debería pagarme con una utilidad justa, razonable, 1.925, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si en el mercado, como es amplio de competencia, a ese mismo cliente viene otra empresa y le quiere cobrar 1.500? ¿Qué creen que va a hacer el cliente? ¿Va a obedecer nuestro Excel, nuestra diapositiva, nuestro cálculo? ¿O va a irse con ese transporte que le da menor precio? ¿No? Va a irse con el transporte a menor precio. Negociación de fletes. A ver, ¿por qué debe...? Acá les presento algunos argumentos que usan ya sea el generador de carga o entiéndase cliente y el transportista para poder fundamentar sus posiciones. O si quiere conseguir rebajas, o en el caso del cliente, del transportista, un aumento o no bajar. Normalmente el cliente, ¿qué te va a decir? Si te doy más volumen o te doy más viajes, bájame el flete, ¿no? Igual con la intensidad en el uso.
te voy a dar, tú déjame un menor flete porque yo te voy a dar viajes todos los días. Otro argumento que usa el cliente. Ya, tú atiéndeme a mí, bájame el flete y yo te prometo que te boto en tu camión, es una forma de decir para descargarlo, en un día o en media hora. Otro, ¿no? Puede ser el cliente te puede poner en contacto pues con otros proveedores o con otros clientes. Te otorgo incentivos para aminorar el tiempo de viaje. ¿Qué incentivos podría ser? Tú cuando el cliente dice, ¿no? Tú vienes a cargar a mi planta y te aseguro que tú vas a tener todo listo. No vas a tener que esperar tanto tiempo en mi planta para que vayas a iniciar el viaje. Argumentos del transportista. Voy a mencionar algunos. Podría reducir el flete por menor costo fijo por viaje. Esto sucede cuando al transportista le dicen, bájame el precio. Pero ¿qué sucede? Que tú vas al local del cliente y te hace esperar mucho. Entonces el transportista compromete al cliente. ¿Quieres que te baje el flete? Sí, ya, yo te puedo bajar el costo fijo. ¿Cómo te bajo el costo fijo? No me hagas demorar tanto. No me hagas demorar tanto. Conclusión. La mejor gestión del transporte es la distribución que apoya la propuesta de un valor a costo mínimo. Los costos de transporte se clasifican en variables fijos y semivariables. La fijación de tarifas no obedece al costo interno. Puede ser por temas de mercado o pura competencia, pero el conocimiento de este es indispensable para saber si estás cobrando más o menos que el mercado. La negociación de fletes no se orienta a abaratar el costo de transporte. Yo como cliente, ¿de qué me sirve presionar duro al transporte para que cada vez me baje más y más el servicio si me va a bajar la calidad del mismo? ¿Lo barato sale caro? Claro, pues claro que sí. No puedes, como se dice, ¿no? Metafóricamente, ahorcar al transportista sin que la calidad del servicio lo sienta. Y si se les complica entender esto, ustedes van a un restaurante. Ahora, pongamos pues que solamente quieren, pueden no, quieren pagar la mitad. Entonces se van a otro restaurante. Pero un restaurante que les va a cobrar la mitad, lo más probable es que esté sucio, los que atienden sean algo bruscos o groseros y por supuesto la comida no sea disfrutable, ¿no? Entender eso, no es simplemente presionar para que me dejen más costos, sino negociamos. Yo, cliente, quiero que me cobres menos. Te ofrezco esto. Yo, transporte, te voy a cobrar menos sí o sí, solo sí, me facilitas la vida. Y estaríamos culminando la sesión de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario, por favor. Sí, ingeniero, mientras esperamos los comentarios, voy a hacer un breve anuncio. Claro que sí. ¿Qué tal, chicos? Gracias por estar viéndonos en todos nuestros canales y comentarles que actualmente tenemos más de 70 cursos distribuidos en 11 especialidades. Todos los cursos lo llevan a su ritmo y pueden acceder desde cualquier dispositivo. Para acceder, solo realizan su compra a través de nuestra plataforma. Ya somos más de 20.000 estudiantes. También tenemos diferentes tipos de planes que te permitirán acceder a todos los cursos según el que quieras. Conócelo más en mayugo.net/precios. Muy bien, vamos a revisar si hay comentarios de parte de los alumnos. Por favor, el equipo, si podría apoyarme. Bueno, ingeniero, tenemos un comentario de Adrián Moreno que nos dice: ¿los costos de mantenimiento entran en los costos de operación? Sí, me atrevería a decir que sí, porque, a ver, si bien es cierto, cuando digo costos de operación podemos entender pues la operación en sí misma, o sea, el hecho de que el conductor maneje, que la mano de obra indirecta gestione los permisos, las coordinaciones. Mucho de esto no sería posible si el vehículo no está en óptimas condiciones o no. Claro, pues uno automáticamente cuando dice operación, pues piensa, ¿no? El conductor manejando, los programadores coordinando, etcétera, ¿no? Y como que el mantenimiento lo vemos como algo aparte, que lo hacen personas aparte, cuando el camión obviamente está parado, no está dando servicio.
Ok, entiendo eso. Pero ¿por qué entonces incluye? Porque si el mantenimiento no se hiciera, no se existiera, la operación no sería posible. Entonces hay una relación indisoluble, la que precisamente técnicamente sustenta la operación es el mantenimiento y por ende debería ser cargado. O sea, el nivel de importancia es tal que veo que complicado no incluirlo. Complicado no incluirlo. Ok, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Edelmira Guevara. Nos dice, Sí. ejemplo de gastos que se puede incluir. Acá lo pusimos, acá lo pusimos. Estos gastos. Sí, lo dije, igual lo recalco a lo mejor. Puede ser que el que menos ve esta lista de gastos y dirá, pero esos son gastos de oficina, pero esos son gastos de los administrativos, eso pues como que nos puede parecer alejado de la operación. Sí, a algunos de nosotros nos parece alejado el mantenimiento, con mayor razón esta lista de gastos, ¿no? Con mayor razón esta lista de gastos, ya. Que les había comentado que hay posiciones. Acá sí no puedo cerrarme pues con una verdad indiscutible, ¿no? Hay profesionales, consultores, contadores que precisamente por esa lejanía, vamos a decir así, esa falta de relación entre estos gastos y la operación del transporte, simplemente dicen, ah, no, esto no tiene nada que ver, por ende no lo incluyes en el flete. Ya. Yo pienso, o la posición que tomo, mejor dicho, es que sí se deben incluir. Claro, puedes hacer tal como puse acá, sumar todos tus costos mensuales y llevarlos a diarios, o como yo al menos hago en mis trabajos de consultoría, hago lo mismo, pero tomo un porcentaje. ¿Por qué? Porque me sustento pues en la cadena de valor de Porter, en lo cual considera que hay actividades principales y secundarias para generar un producto o servicio. De la misma manera, todos estos desembolsos corresponden al trabajo de personas, profesionales, que si bien es cierto, en mayor o menor medida están alejados de la operación, contribuyen. ¿A qué me refiero? A que la parte administrativa da todo el soporte administrativo, valga la redundancia, para que el camión viaje. Gestión de permisos, gestión de licencias, todas esas cosas. Ahora, todas estas personas, todos estos administrativos, ¿trabajan en el aire? No, trabajan en un lugar físico, en una oficina. Bueno, quizás ahora se hace teletrabajo, ¿no? Pero trabajan en un lugar físico. Y ese lugar físico se consumen suministros, agua, luz, teléfono, gas, internet, qué sé yo. Si ese lugar pertenece al propietario y no es alquilado, paga a la autoridad lo que son arbitrios. Entonces, todas estas cosas, todos estos gastos, corresponden a elementos de trabajo de los administrativos para dar soporte a la operación. O sea, de que están relacionados, están relacionados. ¿En qué medida? Eso es lo polémico, pero no podríamos negar que no están relacionados. El reto es entonces, ¿cuánto asignamos? Ese sería el reto. Más que saber cuál se incluye o no, yo pienso que todos tienen que ver, todos deberían incluirse. El reto está en saber en qué medida. Eso sí es un poquito dificultoso. Muy bien, ingeniero. Eh, de momento no tenemos más comentarios. Y bueno, damos por concluido este Mayolive. Muchas gracias por su participación, ingeniero. Y para los próximos Gracias a usted. Mayolive vamos a seguir desarrollando temas muy interesantes para nuestra comunidad. Los que están viéndonos, les invitamos a registrarse en nuestra plataforma mayugo.net, suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo. www.mayugo.net. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a toda nuestra comunidad. Nos vemos en el siguiente Mayo Live. Gracias. Gracias. Hasta luego.